Buenas curiosos y curiosas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista para Soy Curioso por Naturaleza. Hoy me va a acompañar una invitada llamada Carolina Ortúa, Método Sofía. Y en su página de Instagram podréis leer en su presentación que es psicóloga, neurociencia espiritual, abogada, transformando el dolor en amor con el Método Sofía 24, acompaño procesos de duelo y un sinfín de cosas relacionadas con la muerte y con el duelo y con muchas otras cosas más que podéis conocer si decidís seguir este perfil de Instagram. Una entrevista que vamos a hablar de algo que existe, es real para todo el mundo, aunque hay personas que se atreven a hablar de la inmortalidad. Esto lo dejo caer así porque vamos a hablar de la muerte también. Y yo, aún no siendo creyente, en una ocasión oí hablar de la inmortalidad y pensé que no podría ser, porque no dejamos de tener una vida y su traspaso por esta es la que nos toca vivir. Voy a darle paso a mi invitada de hoy, en Soy Curioso por Naturaleza, Carolina Ortúa, Método Sofía, psicóloga, neurociencia espiritual y abogada. Vamos a ello. Voy a saludar a estas personas que están conectadas, entre ellas la invitada de hoy. Vamos, que la franja horaria, ella está en el mediodía, yo estoy casi a punto de hacerme la cena ya. Esto no deja de ser curioso. Vamos a ver si tiene algún problema a la hora de entrar. ¿Qué tal, Dolores? Bienvenida. Yo, Carolina, sigo intentándote invitar a este directo. A ver qué tenemos por aquí. De todas las maneras que conozco están por conocer. Intentando que entres. Espero que estés haciendo este directo a través de un móvil, no de un portátil o... Bueno, en teoría el portátil y el ordenador no sirven como tal. Es a través de un móvil y una tablet en el caso. A ver, aquí tengo una solicitud por aquí. Ah, hola. No creo que haya entrado todavía. Saludos, píldoras de negociación. Contigo también voy a tener la posibilidad de hacer un directo y darte a conocer como la invitada de hoy. Carolina, estás por aquí. Mira, Carolina dicen que no puede unirse. Como siempre digo, esta frase significa que está mucho más cerca de entrar. Así que le voy a dar paso otra vez. Esto es un buen augurio en Instagram. El hecho que te anuncien que la invitada no puede entrar al directo. O al menos hasta ahora ha sido así siempre. Sí estoy, pero no estás dentro, estás aquí. Ahora has entrado. Hola, Carolina. Hola, ¿Me escuchas bien? sí. Y me ves, yo te veo a ti, tú me ves a mí. No, no te veo, lo mismo me pasó en el otro directo, no Bueno, sé por qué me... pero aún así no te preocupes porque en el fondo yo sé que se va a grabar viéndonos los dos. Luego tú podrás ver la entrevista y verme, ¿vale? Ahora te has quedado porque congelada. se ha quedado congelado, sí, cierto, no lo veo, no te veo. Bueno, el hecho de que no me veas, no te preocupes por ello, porque al fin y al cabo yo sé que luego se grabará estando los dos como te estoy viendo yo a ti y tú deberías verme a mí, pero bueno, en el caso, con esto tiramos. Ok, espérame a ver si yo logro. En teoría es el formato del Instagram en sí, ¿eh? Es decir, a veces se conecta bien y otras mal, pero eso no ocurre nada, luego se graba bien, por lo tanto no hay problema. ¿Tú me ves? Yo te veo, sí. Si quieres salir y volver a entrar al del directo, no hay ningún problema. Es que yo no te veo y así hice el último directo y es un poco como incómodo, ¿Vale? o ya. Pues yo te invito a Ahora que sí, salgas. ahora sí, ya te veo. Hola, ¿cómo estás? Ahora Ah, bien, perfecto. Bienvenido a mi programa. Soy curioso por naturaleza. Ahora ya me ves. Has conseguido verme. No sé cómo lo has hecho, pero gracias. Carolina, vamos a empezar esta entrevista y lo primero que te voy a pedir es una presentación en la cual nos hablarás de un defecto que tengas. Un defecto. Bueno, pues primeramente muy agradecida con tu invitación. De verdad que estos espacios a mí me parecen muy necesarios para todo el mundo porque son espacios que sanan dependiendo de las necesidades que tengan los que se conectan y nos escuchen, ¿sí? Yo soy Carolina Ortúa, soy psicóloga, soy abogada. Primero fui abogada hace 20 años y
pues después tomé la decisión de, por todas las situaciones que he atravesado en mi vida, de estudiar psicología y no sabía hacia dónde iba toda esa cuestión del estudio y estas cosas, pues hasta que se presentó efectivamente la situación con mi hija Ana Sofía, Ujú. ¿sí? Un Vale. defecto, bueno, creo yo que el defecto que más tengo yo es dudar a veces de mi propia capacidad de lograr las cosas, ¿sí? Como que uno tiene esa duda o ese miedo a que uno pueda lograr de verdad cambiar vidas con la experiencia que uno ha tenido a través del tiempo y a veces uno duda. Precisamente hoy he estado todo el día pendiente de nuestra entrevista y yo decía, bueno, él tiene un formato muy curioso, como su mismo nombre lo indica, y decía, bueno, vamos a ver, vamos a probar esa capacidad de poder transmitir el mensaje a otras personas. Creo que Se le es podría llamar, un, Carolina, ¿se le podría llamar inseguridad a esto que has dicho como defecto? ¿O no tiene por qué ser una inseguridad? creo que es como la incapacidad de poder ver uno en uno mismo la grandeza del ser, de lo que uno puede lograr. Es como, yo pienso que es miedo, más bien, como inseguridad es más bien como miedo, miedo a reconocer la grandeza que uno puede tener dentro de sí mismo y todo lo que eso enmarca, ¿sí? Vale. Vamos a hablar ahora de lo contrario, una virtud. Creo que tengo una capacidad de resiliencia muy grande, ¿sí? Y Vale. eso me ha permitido el poder crear y transformar el mayor dolor que yo he podido atravesar en mi vida, de transformarlo en una herramienta poderosa para ayudar a otras personas, como fue la creación del método Sofía, pues que no lo hice sola, pero junto con mi esposo tomamos la decisión de que ese dolor que nos causó la muerte temprana de Ana Sofía, de nuestra hija, fuera algo transformador y que pudiera ayudar a otras personas. Vamos a hablar de algo más curioso, que es pesadilla o sueño que recuerdes con claridad. Puedes elegir entre una pesadilla y un sueño. Podría decirte una pesadilla que precisamente era días antes de que pasara todo lo de Ana Sofía. ¿Vale? Y era como recurrente. Y imagínate que no solamente la tenía yo, la tenía mi esposo también. Y ¿Mm? era algo como nosotros, te cuento así como a grosso modo, nosotros teníamos desde antes de que Ana Sofía quedara en coma, porque el proceso de ello fue muy largo, pero antes de que Ana Sofía quedara en coma teníamos una fundación con sede física aquí en la ciudad de Bucaramanga, donde nosotros vivimos, y era una casa a las afueras de la ciudad que es como campestre, pero era muy grande, es muy grande. Y nosotros habíamos tenido sueños en la casa de una presencia no muy bonita, o sea, como si nos visitara, por ejemplo, era como una especie de toro, ¿sí? Como el de las películas, pero con forma humana, ¿sí? Y nos visitaba y nosotros lo tuvimos recurrente como las últimas 2 semanas antes de lo que sucedió con Ana Sofía. Entonces, siempre he tenido como esa intuición a flor de piel y muchas veces después nos sentamos y la relacionamos con mi esposo y decíamos, tal vez nos estaban avisando que se venían como momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, eso fue Mm. un sueño o pesadilla, digámoslo así, recurrente en las etapas anteriores a todo lo que sucedió con ella. Y ahora te voy a pedir que digas una noticia actual o suceso que te llame la curiosidad. Noticia actual. Bueno, yo soy poco del tema de la política, pero pues todo lo que ha ¿Vale? pasado con Estados Unidos sí es algo que me tiene como que a la expectativa, ¿no? De hacia dónde va, cómo podrá ser, cómo se podrá terminar esta situación, qué es lo que realmente busca pues el señor Trump. Eso sí me tiene como a la expectativa, pero soy de poca política realmente. Yo creo que también. Yo vivo alejado de ella y creo que soy más feliz. Ahí lo dejo, ¿eh? Carolina, vamos a hablar de ti en tres términos. Pasado, presente y futuro. Evidentemente el futuro nadie lo ha visto, por lo tanto, no digo que te lo tendrás que inventar, pero sí decirme qué te gustaría, cómo te gustaría que acabe tu paso por la vida, ¿no? Un poco. Así que vamos a empezar por el ayer. Cuéntame un poquito, ¿qué fue de ese ayer que tú viviste en tu piel? Bueno, a ver, como te digo, yo soy abogada. Una vez terminé mis estudios de colegio,
empecé con la universidad directamente y estudié Derecho. Yo no lo he contado a nadie, pero valga el momento precisamente de expresar el camino por el que he pasado, ¿sí? Inicialmente me dediqué solo al derecho, pero resulta que siempre fui una chica que pensaba más allá siempre de la vida y de la muerte, o sea, como que para mí la vida que yo veía con mis ojos no era suficiente, yo decía, tiene que haber algo más, y siempre me di a la tarea de leer de la filosofía, y como que la vida se me fue quedando chica, o sea, no me satisfacía el común de las personas y empecé como a entrar en estados de depresión, ¿sí? Al entrar en esos estados de depresión, pasé por una adicción muy terrible en mis edades tempranas, o sea, en la etapa universitaria. No sé si conozcas qué es la ludopatía. Bueno, entonces pasé por una situación de ludopatía gravísima y eso a mí me llevó a que en mi vida fuera un poco hasta irresponsable con el tema penal, con el tema laboral, digamos el derecho, porque siempre me he dedicado como más al derecho penal y hasta tuve que atravesar por una pérdida de mi tarjeta profesional. Eso a nadie se lo he contado. ¿Sí? Atravesé por una pérdida de mi tarjeta profesional porque todo el tema de la ludopatía me llevaba a postergar como las obligaciones que yo tenía hasta que un día el Consejo Superior de la Judicatura, que es acá en Colombia lo que maneja, me dicen, no, hemos recibido quejas y ya la verdad no podemos seguirte, como quien dice, haciendo llamados de atención, sino te vamos a dar una sanción mucho más grande y la tarjeta profesional de abogado me excluyeron de la profesión de abogado. Vaya. Entonces, para mí, en esa época de mi vida, eso fue un acabose. Por eso yo te digo, yo pienso que siempre mi vida fue encaminada hacia estar sobre la resiliencia y pasar muchos obstáculos. Eso fue mi pasado. Mi pasado marcó mucho, queriendo yo tanto el derecho, sintiéndome una persona que había nacido para eso, pero resulta que por esa misma insatisfacción, por eso es muy difícil uno pasar por la vida y no ponerle caso a las depresiones o de pronto a buscar más allá de qué es el verdadero propósito de que tú tienes en esta vida. Y eso marcó mi pasado, ¿sí? El presente, ¿qué te digo yo? O sea, cuando eso sucedió, yo dije, no, ya no me puedo quedar con esta situación. Empecé a estudiar psicología, ¿sí? Y estando en todo ese proceso, me pido la rehabilitación de la tarjeta. Ellos hacen una investigación como todo en el tema aquí en Colombia con la rama judicial y con el tema del Consejo Superior, me rehabilitan la tarjeta y otra vez empiezo a ejercer mi profesión de abogada. Y entonces, pero ya tengo a la par también la psicología. Ahí ya conformo mi familia, conozco a mi esposo, tengo mi hijo mayor, Ana Sofía, y mira que todo ese camino de resiliencia que yo te decía, me fue llevando a lo que soy hoy, ¿sí? Unos cambios trascendentales que viví en mi vida, aprendizaje espiritual, de todo tipo, para uno poder ser la persona que es ahora. Por eso yo hablo desde la experiencia y desde el mismo dolor y de todas y como quien dice, los problemas, las dificultades que un ser humano puede atravesar, es posible hacerlo, es posible. ¿Cómo me veo en un futuro? ¿Qué quiero yo? Yo quiero integrar el derecho, la psicología, junto con el método Sofía, y la idea de nosotros, junto con mi esposo, es crear un ecorrefugio en donde podamos trabajar todo el tema de la justicia restaurativa en Colombia, que es todas las cuestiones de aquellos delitos que pueden ser resocializados y que aquellas personas que los están atravesando no tengan por qué pagar una pena, ¿sí? En cárcel, sin que se resocialicen por medio de justicia terapéutica. Coordinar también todo el tema de las adicciones, porque nosotros funcionábamos antes de que Ana Sofía quedara en coma con esta fundación y ahí manejábamos procesos de rehabilitación en adicciones. Y ahora, pues con el método Sofía, queremos no solamente abarcar el duelo por pérdida o muerte, sino
duelo en general, porque es que la vida se trata de pérdidas todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos dejando atrás viejas versiones de nosotros y que tenemos que ir atravesando por esos cambios. Eso es. Yo tuve un familiar que fue ludópata y mi abuela te cuenta, y hoy ya tiene una edad mi abuela, y sigue diciendo que ella lo apartó de ese mundo. Que dice que, bueno, que lo vigiló durante un tiempo porque se gastaba el dinero de la familia y lo tuvo que alejar de ese mundo, porque era un bar que teníamos al lado de casa y mi abuelo en el caso se pasaba horas allí. Es decir, Sí, eso, pero mira que todos esos son distorsiones cognitivas que ya uno lo viene a entender. Por eso yo también estudié psicología, porque yo decía, yo tengo que entender cómo se maneja el sistema de recompensa del cerebro humano y poder tratar de darle la vuelta ya. y de no llenar esos vacíos emocionales con cosas que son simplemente generadores de dopamina, que es la felicidad del momento o el placer del momento, para que uno ya empiece a manejar otro tipo de situaciones cognitivas y de procesos cerebrales que ya en donde podamos usar la serotonina, que es ya la felicidad como tal, el ver la vida como un propósito. Es, Bueno, yo ahora me pregunto cómo lo hizo mi abuela, ¿no? Un día le preguntaré, porque yo creo que lo alejó de ese... y eso que lo tenía en la de casa, pero bueno, al fin y al cabo, de alguna manera lo tuvo que alejar, ¿no? Porque también habían deudas y cosas. O sea, al fin y al cabo, la ludopatía puede atraer cosas buenas, pero también muchas malas. Carolina, vamos a un apartado que es agradecimientos, personas a las cuales te gustaría nombrar y dejar constantes esos nombres que te han ayudado a lo largo de tu vida, de la que has vivido hasta ahora. bueno, pues la primera persona es a mi hija, o sea, Ana Sofía, para mí, aparte de ser mi bebé, mi hija, me escogió como su mamá, como ese puente, ¿cierto? Para poder venir acá a dejar huella. Ella es mi maestra. O sea, el proceso por el que nosotros atravesamos durante 7 meses casi en la UCI pediátrica, en donde ella estuvo en coma sin poderse mover, es un esfuerzo muy grande que tuvo que hacer su almita y su ser para poder empezar a manejar como esa despedida. Fue como un duelo anticipado, ¿sí? Porque nosotros no sabíamos en esos meses qué iba a pasar, si de pronto se iba a levantar o si lamentablemente iba a trascender. Eso fue lo que sucedió, pero para mí ella es la que más marcó como que mi existencia. La siguiente persona es mi mamá. Mi mamá, si yo no hubiese tenido esa persona en mi vida, ella todavía vive. Es una persona con carácter, es una persona también como muy apegada a su parte espiritual. Ella siempre me ha mantenido como con los pies en la tierra. Entonces es la que no me deja o elevarme demasiado y es la que siempre me llama a polo a tierra y me dice, oye, podríamos dejarlo de esta manera, podríamos manejarlo así, recuerda esto. Y mira que en la vida es con la que también tengo más conflicto, o sea, es del polo a tierra, pero es la persona que más me ayuda, ¿sí? Y a la tercera persona que yo quisiera agradecerle también es a mi esposo, o sea, es un hombre maravilloso que sin él yo no hubiese podido atravesar por todas las situaciones complejas de la muerte de mi hija, de la trascendencia de ella. Y aparte de todo, cuando él me conoció, yo también tuve que contarle de ese pasado que yo te acabo de hablar. De, mira, yo tuve un pasado en donde fui una persona ludópata que no encontraba una salida a todos esos conflictos emocionales y todos los fui albergando hacia allá. Y curioso, dato curioso, ya que vale tu programa, él fue mi terapeuta. Vaya. Yo te voy a hacer una pregunta un poco también, bueno, yo llegué a escuchar en su día porque, bueno, porque la vida a veces te pone en experiencias que yo creo que no deberíamos vivir, ni tú la que viviste ni yo la que viví en su momento. Y escuché decir que cuando en un matrimonio se pierde a un niño o una niña con una edad muy temprana, la pareja se separa. Mis padres, en el caso, yo no creo que al final se han acabado separando, pero no creo que haya sido por esa muerte que hubo en esos 17 años que tenía mi hermano, sino yo creo que al final las cosas, pues a cada uno hizo su vida, vale, no llevan mucho tiempo separados, ¿no? Pero en tu caso, ¿te lo llegaste a plantear esto o no? ¿Es una realidad eso que las personas que sufren una pérdida de un hijo o un hijo se acaban separando?
¿Os lo llegasteis a Y plantear? pues La pregunta sería esa. el tiempo que estuvimos nosotros en la UCI, que fueron casi 6, 7 meses, fueron 6 meses y medio, sí vi muchas parejas que se separaron estando con niños ahí porque es muy difícil la situación que se vive, ¿cierto? Dentro de esta complejidad médica. Y después también me enteré que ay, fulanito que estuvo en la UCI, los papás sí se separaron. Creo que nosotros nunca lo pensamos porque somos muy espirituales. Nosotros no somos religiosos, o sea, yo la verdad respeto a las religiones y con todo, o sea, cada uno tiene su capacidad de conectar como con ese ser superior, pero nosotros manejamos una espiritualidad en donde simplemente sale a relucir que hay un ser creador y nosotros venimos aquí con un propósito. Y el propósito precisamente de Ana Sofía, en lugar de desunir, era unirnos en un mismo fin. Y el mismo fin es ayudar a sanar a otros con nuestra experiencia personal. ¿Sí? Pues gracias por darme a entender que todavía hay esperanza dentro de lo que puede llegar a ocurrir ante personas que yo digo que no deberíamos vivir. Ni yo tuve ni a mí me tendría que haber pasado lo que me pasó, ni a mis padres tampoco, ni a vosotros tampoco. Pero a veces, como se suele decir, es ley de vida. Vamos a por. ¿No quieres hacer algún agradecimiento más en este apartado? No, no, me parece que las Vale. personas a las que quise darles esa parte de mi vida han sido muy indispensables en todo mi proceso. Vamos a otro punto. ¿Qué no vamos a encontrar en tus redes sociales si la gente decide seguirte, ya sea en Instagram o en otros canales? Yo en mi Instagram o en mis redes sociales jamás vas a encontrar que se tiene una vida perfecta. O sea, yo veo, por ejemplo, muchas cuestiones del duelo y hay personas que siempre se van por la vía tradicional de las 5 etapas del duelo y que el proceso hay que manejarlo de cierta manera, que tenemos que empezar a soltar, de que tenemos que empezar a aceptar, de que tenemos... No, o sea, hay días dolorosos y cuando hay días dolorosos yo lo expreso y les digo a mis seguidores y a las personas que tienen la necesidad de escuchar una palabra, es normal, es normal. Entonces, en mis redes nunca vas a encontrar que la vida siempre es perfecta o que el duelo siempre se debe manejar de una u otra manera, porque siempre va a haber una cabida para esa emoción y ese sentimiento o esa frustración, así hayan pasado varios días, varios meses, varios años después de estas partidas. No vas a encontrar nunca nada de política, jamás, no, no me gusta nada político ni nada religioso con respecto al tema como tal de, por ejemplo, de la Iglesia Católica o el brahmanismo, o sea, nada puntual, solo espiritualidad. Aparte de en Instagram, ¿te podemos encontrar en alguna otra red social que tengas? Por ahora solamente estamos en Instagram y en TikTok con el mismo nombre de usuario, Carolina H. Método Sofía, porque es lo que estamos intentando comunicar y darle como ese mensaje de esperanza, de que un duelo, sea el duelo que sea, lo puedes manejar. O sea, esos duelos que llegan a nuestra vida son crisis que nos vienen a enseñar y a transformarnos. La persona que entra en un duelo, sea el que sea, no es la misma que sale, es un proceso transformador. Si te dijera que me dijeras quién es Carolina en mayúsculas, ¿qué me responderías en este nuevo apartado? Bueno, yo en 3 palabras te lo diría, soy una persona resiliente, nuevamente para mí eso es muy importante porque lo he aprendido a través de todas las etapas de mi vida. Soy una persona recursiva, siempre he tratado de utilizar el dolor o las situaciones o las crisis que me pasan para construir y no destruir ni a mí misma ni a otros, sino simplemente buscando que se deje una huella y que ese camino que yo haya recorrido, por tortuoso o no tortuoso, si otro está en la misma situación, tenga como una referencia de cómo podría ayudarse y que se puede lograr. Y lo otro que te diría es soñadora, soy muy soñadora, considero que todo lo que yo imagino lo puedo crear realmente, así se tome un poquito de tiempo. Pero
creo firmemente que en todo lo que alguna vez he soñado, hasta el momento todo ha tomado en la vida material su forma. Hasta Ujú, mis hijos. Yo también fui diagnosticada con que no podía tener hijos y milagrosamente los tengo y los tuve con mucho amor porque tengo una enfermedad que se llama hiperprolactinemia. Se debe a un pequeño tumor en la hipófisis que no permite que uno quede embarazado, pero sin embargo lo logré. ujú. Me ha hecho gracia eso que has dicho de etapas. Yo siempre digo que a veces me dicen, pero vamos a salir de fiesta. Y pienso yo, no, no, yo es que esa etapa ya pasó para mí. Y ahora estoy en una época de mi vida en que tengo niños, tengo mi mujer y me gusta divertirme de otro tipo de maneras. No esa etapa que para mí ya es muy lejana. Que incluso a veces me veo en la tesitura y pienso qué estoy haciendo en este lugar. Y me hace gracia que, me ha hecho mucha gracia la palabra etapas. ¿Existen las etapas para mí, para ti? Parece que sí. Eh, eh, yo creo en algo, en algo en la psicología. En la psicología Vale, nosotros cambiamos, o en la neurociencia, cambiamos de etapas cada 7 años. Entonces, cada siete vale. años el ser humano pasa por una nueva etapa de transformación. Los primeros 7 años de vida es donde se te forja tu carácter, tu personalidad, donde tienes todas y donde se causan esas benditas heridas que son tan famosas, las heridas de infancia, que siempre son causadas por papá o mamá, pero la gente a veces malinterpreta esa situación de que no, entonces los papás tenemos la culpa. No, son benditas heridas de infancia, porque son los que nos forman el carácter y nos acercan a nuestro propósito en la edad adulta. También, como te dije al principio, yo soy una persona que siempre he sido estudiosa de la espiritualidad y estoy convencida y he llegado a la conclusión de que nosotros planificamos nuestra vida antes de encarnar. Entonces, no es al azar tener un papá o una mamá en específico, nosotros mismos lo escogimos. Entonces, efectivamente, sí hay etapas que marcan nuestra vida. Cada 7 años hay un cambio drástico en nuestra existencia que nos va a pasar por un proceso transformador. Van a llegar nuevos retos, nuevas situaciones, cambios de pareja y efectivamente en la psicología más o menos esos cambios son cada 7 años. Ujú. Vamos a un apartado nuevo que se llama el legado. ¿Qué legado te gustaría dejar en esta entrevista para que quede la perpetuo? Eh, que la gente conozca un poquito más cuál es el propósito de Carolina en esta tierra y es llevar ese legado de mi hija a través del método Sofía, que es una herramienta de transformación para los duelos, que las personas aprendan a entender que la muerte no solamente es el final de un camino, sino es la continuidad de una vida, ¿sí? Y aparte de todo, que aprendan a superar esas situaciones de crisis y que todo en la vida es una pequeña pérdida, pero siempre cuando perdemos algo, ganamos algo también, un nuevo aprendizaje. Ese es el legado que yo quisiera dejar para que las personas se interesen un poco más, que esos duelos o situaciones transformadoras o de crisis no te llegan por castigo, no te llegan porque tengas que aprender algo, sino porque es el momento de pasar a una nueva etapa en tu vida. Pues muchas gracias por dejar este legado y ahora vamos a pasar a las preguntas. A las personas que estén conectadas podéis dejar alguna pregunta para que Carolina la conteste, ¿verdad, Carolina? Claro que sí, claro que sí. Pues vamos a empezar la primera pregunta. Esta va un poco, bueno, va al tema de ser abogada, ¿vale? Porque yo me pregunto, ¿hay un número indeterminado de coartadas o bien se suelen repetir con facilidad? La De gente, cuando cuarto, buscáis una coartada, sí, sí, esto que hacéis los abogados, que intentáis de alguna manera, ya sea culpable o no, sino de buscarle para que esa persona sea, no tenga, no sea culpable de lo que ha hecho. Porque yo tengo entendido que en el mundo del abogado, bueno, los juicios y tal, son un poco, tú tienes que defender a una persona al margen de que sea culpable o no. ¿Me equivoco? sí, claro, o sea, en todos los regímenes a nivel nacional, internacional, tienen ciertos principios, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia el principio de la proporcionalidad, el principio de la inocencia, son principios que rigen el derecho como tal, pero siempre hay vacíos. Entonces, obviamente cuando uno hace una defensa, por ejemplo, en el derecho penal, uno siempre busca como esos vacíos Vale. jurídicos en donde la persona pudiera
encuadrarse en su conducta y si es posible llevarla hacia una justicia restaurativa, ya no la justicia retributiva. Es que la justicia retributiva es aquella precisamente que tú dices que son como las mismas formas de actuar, las mismas formas de defender, pero lo nuevo es la justicia restaurativa, en donde yo enmarco una conducta y le digo a la persona, ven, si tú de verdad tienes la firme convicción de querer resocializarte, de querer cambiar, entremos a mirar exactamente por qué estás cometiendo ese tipo de delitos o por qué estás cometiendo ese tipo de conductas. Traes heridas de infancia, porque una persona que, por ejemplo, hurta o una persona que estafa, una persona que de pronto causa lesiones a otra, hay que mirar más atrás el por qué las está causando y el sistema normalmente no busca que se resocialice la persona, sino que sea retributiva, es decir, tú hiciste daño, bueno, la conducta es la pena es de tanto. Entonces, yo sí pienso que efectivamente hay como las mismas formas de defender cuando hablamos de justicia retributiva. Pero ya cuando nos hablamos de la nueva justicia, o por lo menos aquí en Colombia, que es la justicia restaurativa y terapéutica, que es a través de mecanismos de psicología, de terapia cognitiva conductual, tú puedes encauzar el comportamiento de una persona y poder que nuevamente llegue a la sociedad resocializada, ¿sí? Vale. Antes de hacerte la siguiente pregunta, te voy a leer una que ha dejado caer Dolores Martorell. Y dice, ¿cómo poder aflojar la pena tan grande de un duelo cuando no quieres dejar de ir a esa persona? Es que ahí viene un error muy grande. Nosotros no debemos dejarlo ir, eso que hablan del desapego, que tienes que soltarlo, que la persona no va a descansar si tú lo lloras o lo vives pensando o guardas tus cosas o pones una foto. No, ellos siempre van a estar caminando a nuestro lado porque la vida después de la muerte existe y es un hecho que está comprobado científicamente de muchas maneras. Aparte, espiritualmente también lo podemos sentir a través de muchas herramientas como la mediunidad, como los registros akáshicos, en donde uno puede conectar con esos seres que ya han pasado a otro estadio. Entonces, lo que yo siempre le digo y lo que a mí me funcionó es tener la capacidad de expandir nuestra mente y nuestra conciencia a que no es soltarlos o dejarlos ir, sino aprender a tenerlos en nuestra vida de otra manera, a dejar que ellos nos habiten dentro de nuestro corazón, aprender a recibir las señales, porque ellos nos dejan señales. Simplemente que a veces el tabú de una sociedad que siempre nos ha manifestado, mira, no hay que llorarlos, no hay que recordarlos, quita las fotos porque no está descansando en paz. Entonces es simplemente transformar todas esas creencias limitantes que nos ha impuesto una sociedad a través de los años y tener la capacidad de expandir la conciencia y dejar que ellos se comuniquen con nosotros. No necesariamente con un medio, no necesariamente con los registros akáshicos. A veces si tú aprendes a meditar de una manera adecuada, si haces yoga, tú puedes empezar a conectar con ellos también. Entonces es aprenderlos a sentir y tener la plena convicción de que están en otro estadio de conciencia, en otra dimensión superior. Vamos a por otra pregunta con el tema de que eres abogada. Que en esta, incluso el otro día, bueno, hace unos días hablaba con mi compañero del tema y decía, y nos preguntábamos los dos, si en un juicio te puedes presentar sin la figura de un abogado o abogada. En Colombia sí, dependiendo. Si son, por ejemplo, en materia civil, si son de mínima cuantía, tú puedes ejercer tú mismo la defensa, ¿cierto? Por ejemplo, mínima cuantía son casos que no superan cierto monto económico y ahí tú puedes hacerlo de manera personal. Ya por lo menos en materias de familia sí es obligatorio para ciertos casos un divorcio, una cuota alimentaria, todo eso lo tienes que hacer por medio de representante judicial. Vale. Y en la parte penal, en Colombia sí es necesario que esté siempre representado por un abogado. Vale. Vamos a pasar a otra pregunta antes de leerte la que ha puesto Píldoras de Negociación, que no la pierdas, está por aquí, y dice así,
¿Existe una línea que separa lo correcto de lo incorrecto o forma parte de la propia percepción, mentalidad y acción del individuo? Cuéntame esta pregunta. Para mí como Carolina Ortúa, como psicóloga, te puedo decir que uno de los propósitos de la vida es venir a experimentar el ser. Y ¿Vale? eso lo decides tú, depende de tu capacidad conciencial, en ese momento tu capacidad conciencial en dónde se encuentra ubicada. Si tú has sido una persona que tu vida ha sido marcada por situaciones demasiado dolorosas o conflictivas o que de pronto no te ha acompañado la suerte, eso tiende a que nosotros bajemos nuestro nivel de conciencia y nos victimicemos. Entonces, la línea de lo correcto, lo incorrecto, para mí el universo no tiene ni malo ni bueno, solamente es polaridades, ¿cierto? Y la polaridad es necesaria para todo, porque cómo tú puedes saber o experimentar, cómo puedes escoger algo, decidirte tener un amor incondicional si no has experimentado el desamor. Entonces todo depende del estado de conciencia. Entonces es una brecha que vamos marcando nosotros mismos a medida que vamos subiendo nuestros parámetros concienciales. Ahora, debido a esta pregunta que te acabo de hacer y lo que acabas de contestar, me viene una cosa en mente que es decir, robar es un delito y es algo malo, pero si lo haces por necesidad, porque no puedes comer, ¿podríamos considerar que es un acto bueno? Como te digo, nosotros los seres humanos somos los que le colocamos el matiz positivo o De bueno o negativo. malo. Vale. El robar, ¿qué dijera yo? Si es tu experiencia del ser, si tu experiencia del ser es experimentar eso, yo no soy quien para decir está mal o bien. Obviamente vivimos en una sociedad que debe tener normas, porque precisamente estamos viviendo en un mundo dual y que si no mantenemos cierto orden, pues las cosas se van a salir de control, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar en la parte legal, robar es malo, ¿cierto? Para una sociedad es malo. Pero si vamos a hablar desde tu experiencia espiritual, de quién quieres venir a ser, para ti de pronto el trascender esa experiencia o esa vivencia no sea malo porque lo querías experimentar, querías saber qué se siente tener este tipo de acciones inadecuadas para una sociedad, pero para tu ser o para tu alma era necesario tenerlas. Entonces, todo eso depende de quién quieres realmente ser, cómo te quieres experimentar, y ahí también es muy necesito traerlo a colación. La gente le tiene mucho miedo a la vida después de la muerte, que, Vale. por ejemplo, en la Iglesia Católica, digámoslo así, va a haber un juicio y entonces me van a condenar en el fuego eterno. Entonces yo soy de las que siempre he dicho, depende de lo que tú consideres, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, o si estuvo acorde o no acorde con lo que tú querías experimentarte, todo depende de ti, eres tú mismo el que te juzgas después de la muerte. Vamos a por otra pregunta que ha dejado caer píldoras de negociación para no perderla. Dice, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida después de tu experiencia con el duelo? Mira que no es que haya cambiado mucho, o sea, yo siempre he sido una fiel creyente de que la vida es eterna y nosotros somos vibraciones y nos colocamos después de morir dependiendo de la forma que tú estás vibrando. Si estás vibrando de una manera negativa, ahí es donde vas a experimentar el llamado infierno, porque nosotros o es la experiencia la que me ha dictado esta verdad que te voy a decir para mí, porque mucha gente me dice, oye, en consulta o cuando hablamos o tenemos una conversación filosófica con alguien, me dicen, ¿de dónde sacas la información? Aparte de que lo he leído, lo he estudiado, he construido esta verdad para mí. Nosotros cuando morimos pasamos a un estadio dimensional, cuarta dimensión, que es astral. ¿Sí? Estamos en una tercera que es material, pasamos a una cuarta que es astral y cada dimensión tiene 7 niveles, o sea, como 7 escalones. Dependiendo del nivel vibracional en que tú desencarnas, tú vas a parar en uno de esos estadios. Si tú estás demasiado denso, si estás con demasiada culpa o demasiado miedo, que es lo que nos genera esta sociedad, porque esta sociedad nos controla a través del miedo y a través de la culpa, ¿sí?
Entonces, si tú mueres pensando que hiciste mal o que estuvo inadecuado contra los principios de una sociedad, o si de pronto fuiste alcohólico o estuviste en drogadicción, puedes ir por tu densidad a los primeros niveles de ese estadio de la cuarta dimensión y ahí pasas por un proceso de darte cuenta de que eres tú mismo el que se está experimentando, ¿sí? Ya dependiendo de tu nivel vibracional vas a ir a los siguientes niveles, al 4 o al 5, y ya pues si estás preparado nuevamente para seguir adelante con tu evolución álmica, pues vas a ir al estadio 6 o 7. Eso es lo que yo considero. Entonces, que haya cambiado mucho mi percepción sobre la muerte, el duelo, no. Lo que sí me amplió fue un poco más la perspectiva de dejarme de victimizar, de decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Si se supone que yo durante toda mi vida he atravesado por peldaños que han ido purgando mi espíritu y mi alma para convertirme siempre en una mejor versión de mí misma. Entonces, cuando pasó lo de mi hija, yo dije, esto ya no se trata de por qué a mí o una víctima, sino el para qué. Entonces ya empecé a ver la vida con más propósito de lo que ya la veía antes y me vi en la necesidad de aprender también de aquellas herramientas que yo siempre había creído como ciertas, como la mediunidad, ¿sí? Vale. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un curso para también tratar de yo conectar directamente con los seres trascendidos y obviamente aprendí a canalizar los registros akáshicos, entonces me ayudó a expandir muchísimo más mi conciencia. Mira, ahora que dices esto, que estás haciendo un curso, viene como anillo al dedo la siguiente pregunta. Porque la religión nos dice, yo siempre esto me ha chocado mucho, que hay que descansar en paz. El hecho de querer saber no es algo contradictorio ante una vida que desconocemos después de la muerte. Tú lo tienes claro que después de la muerte hay una vida, pero no creo que todo el mundo tenga ese concepto como tal. Entonces, el hecho de querer saber no es un poco como la iglesia dice, descansa en paz, como diciendo, no quieras saber nada de esa persona. Esa persona sabe que mientras te vea feliz, él será feliz, ¿no? Entonces, la mediunidad no entra un poco ahí en desacorde con esta idea. Pues podría entrar en desacuerdo, sí, estar como en discordancia con la iglesia, como quien dice, pero para mí todo hace parte como del control mental que siempre han querido ejercer en una sociedad. Entre, una sociedad, entre las personas que hacemos parte de una sociedad, seamos menos, dudemos menos, preguntemos menos, escudriñemos menos, pues es muchísimo más fácil controlarnos. Pero si las personas empezamos a despertarnos y empezamos a averiguar por temas como lo es la vida después de la muerte y dejar de tener ese miedo al que al trascender nos vamos a condenar por X o Y cosas, entonces nosotros vamos ampliando esa perspectiva, ¿sí? Y dejamos de tener ese miedo y dejamos sin tenerle ese control mental a quienes, a los que manejan de verdad nuestras sociedades, que por eso te digo, jamás vas a encontrar en mis redes hablando de religión como tal o de política, porque yo creo que el control es ejercido desde esos niveles. Bueno, yo quiero añadir ahora que a Carolina la conocí en una entrevista a través de Iker, que es Medium, al cual también entrevisté en Soy Curioso por Naturaleza, y también quiero compartir con vosotros que yo tenía una mentalidad de decir que los animales no iban al cielo, los perros, gatos, etc. Y Iker me dijo que sí, que él había contemplado a animales que se comunicaban con él telepáticamente. Desde entonces cambié mi percepción. No digo que me lo crea al 100%, pero ya no puedo, ya no me creo la idea de que no van al cielo. Es decir, ahí mi mentalidad cambió porque le di la posibilidad, bueno, porque lo conocí en una entrevista y me hizo pensar en ello. Es decir, Sí. claro, tú te quedas con la idea de que no, pero luego ves una persona que te habla de que sí y ya dices, uy, ahí me cambia la mentalidad, Yo también te puedo ¿no? decir que estoy convencida que sí, pero la diferencia es, o sea, desde mi verdad, te voy a hablar desde mi verdad y el que nos escuche, pues puede quedarse o dudarlo, pasarlo por el tamiz de su corazón y lo que le sirve se queda y lo que no, lo dejamos ir. Es lo que siempre le digo hasta a mis pacientes. Entonces, nosotros somos el alma que encarna en esta dimensión o en este cuerpo aquí en la tierra, es un pequeño fractal de nuestra alma verdadera. Nuestra alma no cabe completa en un cuerpo humano. Por lo tanto,
hay muchos fractales de nuestra alma que muy seguramente están en otras vidas encarnados o en otro, en pasado, o en presente, o en el futuro. Entonces, nosotros somos un pedacito de esa gran alma. El alma de los animales es un alma colectiva, ¿sí? Entonces es como si una supramónada o una bola energética quisiera experimentarse como tal, y cuando el ser humano en la tierra adquiere una mascota y la ama con tanta dedicación, y tú logras que esa mascota a través de ti conozca que puede haber una vida después de la muerte, y que cuando ese mismo amor, porque es el amor el que transforma, cuando ese mismo amor logra conectar a esa mascota contigo, esa alma de esa mascotica se logra individualizar y logra Vale. atravesar. Por eso los perros, las mascotas también van al cielo, si el amor en la tierra fue tan incondicional y transformador. Si no, pues vuelve a ser parte de esa energía suprema, de esa, digámoslo, alma colectiva, mente colectiva, que solamente vino a adquirir una experiencia, pero claro que sí es posible que ellos vayan al llamado cielo, digámoslo así, y trasciendan con nosotros. Vamos a por otra pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre la gente que tiene a la muerte idolatrada y con ello hace de su existencia una forma de vida? Para esto hay una palabra que engloba a este tipo de población que, bueno, parece que... No digo que parece que quieran morir jóvenes, pero sí que van con ese estandarte por el mundo como diciendo todo es triste, todo es oscuro, todo es negro. No sé si en Colombia habrá personas como las que estoy nombrando, pero aquí en España hay gente con esa idea. Es malo juzgar, pero son personas que eso es lo que vienen a experimentar. Sin embargo, como yo te digo, no podemos nosotros declararnos totalmente en una posición blanco o negro si nosotros no hemos conocido la otra polaridad. Sin embargo, a esas personas que les falta ese amor por la vida, o que dicen, ¿por qué me pasa a mí esto? O todo es malo, o estas situaciones siempre desencadenan en tristeza, o mi vida siempre ha sido así. Uno es victimización y dos es falta de propósito. Porque es que ahorita en el mundo en general estamos acostumbrados a vivir es con descargas de dopamina todo el tiempo, y la gente se acostumbró y confunde lo que es felicidad con el placer. Entonces, cuando el cerebro no está recibiendo esa recompensa todo el tiempo, por ejemplo, ahorita tú ves en las redes, son shorts de pequeños segundos o pequeños minutos para que el sistema de recompensa de tu cerebro se active y tú puedas mantenerte ahí con dopamina todo el tiempo generando una recompensa inmediata. Entonces, ahorita precisamente eso es lo que le hace falta a nuestra sociedad, el volver un poquito a esos espacios de divagación, yo lo digo. O sea, a veces es bueno que tú te desconectes, que empieces simplemente a mirar, a observar, y que dejes que ese cerebro un poquito que baje esas revoluciones para que tú empieces a mirar tu propósito y enseñarlo a que tenga procesos amorosos a largo plazo, a que haga planes, a que empiece a vivir con serotonina en lugar que con esas descargas de dopamina que te mantienen en actividad todo el tiempo. Eso es lo que yo le diría a aquellas personas que intenten mirar hacia dónde quieren llevar ese propósito de vida y qué es, en dónde están haciendo el foco en este momento. O sea, si están enfocándose en cosas superfluas, divagaciones, eso es lo que no deberíamos hacer para que podamos nosotros trascender hacia una buena final de vida, digámoslo así. Pero si diremos que para esas personas la muerte tiene una carisma o algo tan buena como la vida, tampoco es que sea una manera mala de vivir, por así decirlo. Porque a lo mejor le encuentran un amor a ese estado. No sé, para darle una vuelta más al tema. Pienso que sí, pienso que esa es la forma en que ellos en ese momento se están experimentando y se acostumbran. Entonces, pero todo es costumbre. El cerebro, yo siempre lo he dicho y se lo digo a mis pacientes y lo he dicho en diferentes entrevistas, el cerebro se debe aprender a que nosotros trabaje para nosotros como una herramienta y no nosotros trabajar a la disposición de él, sin juzgar. Esas son distorsiones cognitivas
que se presentan por malos enfoques que se han dado a través de su vida, de la forma en que han desarrollado sus crisis, cómo las han enfrentado, o de pronto, no sé si tú conozcas lo que se llama el tema de constelaciones familiares Sí, y sepas de qué se háblame. trata. Porque hay personas que no les ha pasado cosas o situaciones conflictivas o crisis existenciales y sin embargo tienen ese punto de vista que tú dices, que ven todo gris y todo no muy bueno y van enfocados siempre hacia ese fin de que la vida no tiene como ese sentido que a todos le vemos de emoción. Entonces, las constelaciones familiares nos dice qué hay atrás en tu árbol genealógico que tú estás llevando y que tú estás encargado de procesarlo. Entonces también tenemos que mirar ese tipo de nuevas terapias holísticas que nos pueden ayudar a darnos un poquito más de claridad de por qué nos sentimos así o por qué de pronto traemos cierta enfermedad o por qué estamos gestionando cierto tipo de emociones o estamos reviviendo ciertas situaciones constantemente. Voy a dejar caer otra pregunta, que esta viene de una cuenta de Instagram que se llama Desde que soy mami, ¿vale? Bueno, no, a ver si hablando del tema de que te iba a hacer una entrevista, me dejó caer una pregunta para ti y me dijo, ¿sería más fácil vivir sin aferrarse a algo o a alguien? ¿Tú qué crees de esto? Es más fácil vivir sin aferrarse a alguien o algo. ¿Vale? Yo pienso Pero, que a lo único que nosotros debemos aferrarnos es a nosotros mismos, o sea, a nuestra experiencia, a lo que queremos ser, hacia dónde vamos. Aferrarse y tener apegos materiales hacia, por ejemplo, una casa o bienes, no creo que sea adecuado, aunque hay personas que lo hacen, que se apegan a una casa. Aferrarse a una pareja, esos son apegos que nosotros debemos aprender a transformar y debemos aprender a liberar. La muerte precisamente es manejar esos apegos, el aprender a mirarla con otra forma a aquellas personas que nos acompañaron y nos dan como tanta valía en nuestra vida diaria y aprender a desapegar. Los apegos para mí y en psicología no son adecuados. Debemos transformarlos y debemos manejarlos, ya sea con terapias o con comunidades o simplemente con autogestión, aprender a autogestionarlos. aprender a gestionar todas estas cosas, porque viene otra pregunta, no diría que es la última, pero sí la antepenúltima, y dice, no somos nadie, te acompaña en el sentimiento, muchos ánimos, esto se lo dice a los familiares cuando tienen un duelo. Yo te pregunto, ¿son frases adecuadas o el silencio y un buen abrazo o solo acompañar a la persona en esos momentos sería suficiente? Cuéntame. Eso es una pregunta un poco así. Cuando estamos atravesando por duelos, las personas son muy imprudentes a veces. Dicen cosas simplemente como por llenar el requisito en ese momento de que lo siento mucho, te acompaño, o a veces son imprudentes. Yo en la entrevista con Iker le comentaba y te cuento, en plena como ceremonia de despedida de mi hija se acerca un familiar cercano y me dice, ay, no, pues fue lo mejor que pudo haber pasado, ya ella estaba sufriendo mucho. Entonces, son palabras que son muy dolorosas y que uno, si no tuviera como las herramientas, hubiese sido difícil de, como de en tu vida. Yo simplemente le dije, sí, gracias por tus palabras, le di un abrazo, pero pienso que lo mejor que puede hacer una persona por otra cuando estamos en duelo es estar, lo que tú dices, prestarle su hombro, decirle, aquí te escucho, vamos a tomarnos un café, cuéntame tu experiencia, dejar que la persona que está atravesando el duelo sea la que hable, no seas tú, ¿sí? Sino cuéntame y ya cuando ella se siente liberada, se siente preparada para que tú le des como un consejo, ahí sí. Pero yo creo que es simplemente el estar, el permitirle ser y sentir lo que esa persona está atravesando, que si llora, llore porque es un dolor por el que se atraviesa, ¿sí? Eso es, el poderle dar tu hombro y estar ahí al 100%, atenta, ser buen oyente. Yo recuerdo ahora bueno, cuando un amigo, bueno, amigo o amiga me venía, había pasado por una mala época y le decía, vamos a hablar y vamos a poner la vida a parir. Vamos a que, como diciendo,
vas a hablar conmigo, vamos a hablar los dos juntos y vamos a poner a parir esta vida que nos rodea, ¿no? Como diciendo, sacaremos lo malo y luego, pues, de algún modo intentaremos seguir adelante. Yo recuerdo que más allá de muchos ánimos, un abrazo y todo, era como diciendo, vamos a desahogarnos, que creo que nos va a ir bien, ¿no? Sí, Tanto a ti como a mí. Dime, eso dime. es lo mejor, el poderte desahogar, el poderte expresar libremente con todo ese dolor que tú tienes ahí adentro y por toda esa experiencia que estás atravesando. Sobre todo, por ejemplo, la pérdida de un hijo, uy, eso es un dolor increíble, es algo que uno, o sea, después de eso, la verdad que uno queda como tan marcado que cualquier situación que viene después de la muerte de un hijo en mi casa, yo creo que yo ya veo la vida desde una perspectiva más calmada, ya no hay algo que me logre sacar como de casillas, ya todo lo manejo con más trascendencia y puedo también hablarle de esa experiencia a las otras personas y decirle, ven, todas las situaciones, todas tienen solución si nos centramos y la estudiamos, miramos de pronto qué estrategias podemos utilizar, cómo podemos abarcar, cómo podemos tener desenlaces diferentes que nos sirvan para construir. Pero sí, Vamos a por la última pregunta. Dice, ¿las lágrimas son sanadoras o se puede sanar sin necesidad de llorar? es depende de tu personalidad. Sí, ¿Vale? nosotros en psicología tenemos muchos tipos de personalidades y lo miramos también desde otra herramienta de psicología que se llama el enneagrama de la personalidad, no sé si lo conozcas también. Entonces, hay diferentes formas de nosotros como irnos como desarrollando en nuestra vida, ¿sí? Diferentes formas de personalidades, de caracteres, de temperamentos. En el caso mío, para mí, mi forma de ser, las lágrimas son sanadoras, porque aparte de que científicamente las lágrimas, cuando tú lloras, estás sacando cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando tú lloras, haces como una descarga de toda esa situación que te está afectando. Pero hay personas, y también te lo puedo decir que lo conozco en el caso de mi esposo, que no necesitan llorar para sanar. Él, la verdad, desde que ha sucedido lo de Sofía hasta hoy, él no ha llorado y no nunca entré a juzgarlo, sino hasta una sola vez le pregunté y le dije, ¿por qué no lloras? ¿No crees que te vas a quedar con eso ahí metido, trancado? Y me dice, no, porque yo tengo una herramienta espiritual muy grande y estoy seguro de que mi hija aún está viva y la siento. Entonces es dependiendo de la personalidad, de tu temperamento, de tu carácter, hasta de tus mismas creencias que te han venido acompañando durante toda tu vida. Pero no es que sea necesario, pero sí es posible que a través de ellas podamos sanar. Pues Carolina, llegados a este punto, te voy a pedir que me digas si el método Sofía lo puedes llevar a través de online, es presencial. Cuéntame un poquito si la gente se quiere poner en contacto contigo porque ha pasado un duelo o porque conoce a alguien que lo está pasando, que a veces nos tienen que ayudar para llegar, para poder llegar a ti, nos podrían ayudar incluso, ¿no? Bueno, Cuéntanos un poquito. pues el método Sofía fue una herramienta. O sea, yo empecé toda mi historia en redes sociales porque por la misma necesidad mía de sanar. Tenía todo como acumulado y la verdad vengo de una familia que no le gusta hablar, no le gusta hablar, o sea, las cosas no se hablan y tal vez dejamos que pase y pase el tiempo y las cosas se van olvidando o de pronto ya dejó de doler un poco más. Entonces, como yo misma sentía como esa represión de no poder hablarlo con alguien, empecé a compartirlo en redes. Ya después le fui dando forma, junto con mi esposo, de que es el método Sofía como herramienta psicológica de transformación. Y hasta ahorita vamos a empezar a sacar los talleres online. Todavía no lo habíamos sacado al mercado, hasta ahorita lo estamos haciendo. Se pueden contactar por medio de mi Instagram, ahí está, me pueden escribir al interno o la herramienta de WhatsApp. Entonces ahí vamos empezando poco a poco ese camino. En Bucaramanga, que es donde yo vivo, sí efectivamente las personas vienen a hacer las terapias de manera presencial, pero la idea es poder hacerlo una herramienta de transformación virtual que pueda llegar a muchas personas en el mundo. Pues muchas gracias por darme la posibilidad de conocerte en este programa llamado Soy Curioso por Naturaleza. Y
ahora te voy a pedir que te despidas como creas conveniente. Lo dejo en tus manos. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, quiero terminar primero dando un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que en algún momento han atravesado crisis, ya sea por pérdidas, por duelos de personas cercanas, de seres queridos, de mascotas, o crisis existenciales, como yo alguna vez la atravesé en mi vida, que fue cuando pasé el suceso de mi carrera en Derecho, que siempre se puede. Si nosotros utilizamos las herramientas adecuadas, si hacemos una expansión de nuestra conciencia y le damos la oportunidad a nuestra mente de aprender nuevas cosas, siempre podemos salir adelante. Gracias.